Vamos a hablar ahora de microbios, para variar, para cambiar de tema. Microbios con superpoderes que nos pueden mejorar la salud o mantenerla. Y esto es la nutrición simbiótica, una cosa rara, nueva, que nos la hemos inventado unos cuantos. Lo primero, una pequeña visión global. Hablamos de microbiótica, no de microbiología, para contar una actitud nueva que está teniendo la ciencia, pero también muchas otras áreas de la sociedad, la construcción, la nutrición, los chefs, el arte, en relación con el origen de la vida, que son las bacterias, los virus, los microbios, el mundo microscópico. Una actitud de relación consciente de la importancia que este mundo invisible tiene para nosotros y para toda la biosfera, para toda la vida sobre la Tierra. Esa relación consciente, amorosa, agradecida con ese mundo invisible, nosotros lo llamamos ser microbiótico. Cualquiera de vosotros, a lo mejor a partir de esta pequeña intervención, empieza a ser un poco más microbiótico o se da cuenta de que ya lo era. La microbiótica busca, para empezar, solucionar problemas. Es una red emergente de médicos, terapeutas, psicoterapeutas, artistas, cocineros, arquitectos y fermentadores en general, personas que han integrado en sus rutinas cotidianas la fermentación de los alimentos, por ejemplo, etc. Entonces, en el mundo exterior, en el hábitat, en el medio ambiente, hay una serie de increíbles tecnologías muy baratas y muy desconocidas. Están relacionados lo que es muy barato con lo que es muy desconocido, desgraciadamente, para mejorar los problemas que tiene este planeta, en polución, en radiactividad. Por ejemplo, se están recuperando tierras radiactivas del Fukushima con bacterias que se comen la radiactividad, en contaminación de aguas, contaminación de tierras, etc. Si hay bacterias con superpoderes que pueden comerse la radiactividad o el petróleo en el mar, imaginaos lo que pueden hacer dentro de nosotros. Y dentro de la microbiótica, ese mundo exterior al que buscamos solucionar problemas con bacterias, con microorganismos, también hay un mundo interior que es el nuestro, en el que también buscamos solucionar los problemas, también con esa relación, como os decía, consciente con ese mundo microbiótico, microbiológico, microscópico que tenemos dentro. Y eso nos lo llamamos la nutrición simbiótica. Nutrición simbiótica porque es la relación que existe de apoyo mutuo entre nuestras bacterias y nuestras células humanas. Hemos escrito 2 libros de momento, uno que es un poco global, teórico, que es el de la microbiótica, y otro después más práctico y concreto, que es el de nutrición simbiótica. Los dos hemos traído algunos ejemplares por si a alguien les puede interesar, porque no son muy fáciles de encontrar. En principio, hablando ya de nutrición simbiótica, tenemos que aclarar algo que probablemente ya sabéis, que es que tenemos aproximadamente unos 10 billones de células humanas y entre 10 y 100 o 1000 veces más microbios dentro de nosotros. Si contamos los virus, las bacterias, los microhongos, las levaduras y toda una serie de seres vivos con vida libre, consciente, que viven dentro de nosotros y que apoyan nuestra vida, básicamente. De toda esa gente pequeña que tenemos dentro, prácticamente la totalidad es positiva. Están para apoyarnos. Cuando esa vida microbiótica está deteriorada o desequilibrada, entran otros microbios patógenos que nos pueden perjudicar, ¿vale? Entonces, dentro de ese colectivo de miles de especies que llevamos en todo el cuerpo, desde la piel
desde la punta de las pestañas hasta cualquier parte que os podáis imaginar, está llena de miles de millones de bacterias y microorganismos, como os digo, en simbiosis con nosotros. En el intestino están más del 90% de todos ellos. Y el intestino es un órgano muy interesante, muy desconocido, que es como un segundo cerebro, tiene forma de cerebro, y es como un alambique también, que es donde fermenta la comida que comemos. Sin embargo, cuando hacemos una fermentación, el gas que se produce es CO2, es un gas inodoro e insaboro. Sin embargo, el intestino normalmente está en putrefacción, por eso los gases que salen del intestino suelen tener un olor característico, pero hay personas que no tienen ese olor. Es decir, que si alguna vez vosotros os tiráis un pedo y no huele, realmente no huele, es que tenéis el intestino equilibrado en salud, ¿vale? Entonces, ahí, o si hacéis caca y entra después otra persona en el baño y no nota que habéis hecho caca, vais bien. Pero en el momento en que comáis cualquier cosa al día siguiente que no sea lo que a ellas, a nuestras bacterias beneficiosas, les gusta, ya empezamos a oler mal. Entonces, con eso os digo todo. En la raíz, esto ya hace más de un siglo que los médicos sabios de Occidente, que entonces la medicina estaba muy fusionada, no como ahora que está muy separada, lo que se llama la medicina alternativa o las pseudociencias, está completamente separado de lo que es la medicina oficial. Pero hace siglos todo estaba integrado en Occidente, porque en otras culturas esta dicotomía no existe. Desde el principio se sabe que en el intestino, ya lo decía Hipócrates, está la raíz de todas las enfermedades y también de nuestra salud. Entonces hay que ir a mejorar esa putrefacción que tenemos en el intestino, a reconvertirla en fermentación. Bueno, tenemos un intestino de 8 o 10 metros, 8 metros y medio, por el que pasan a lo largo de 70 años, pues eso, unas 100.000 kilos de comida, 150.000 litros de bebidas, y todo ese producto va generando unas toxicidades que se van pegando a las paredes del intestino, que puede llegar a ser, en estudios que hay de forenses, se han descubierto hasta 2 kilos de un betún nauseabundo que está pegado a nuestro intestino, a las paredes del intestino. Eso es todo lo que no sale, que es tóxico y que se queda ahí, desde metales pesados, aditivos, químicos, que a diario pues vamos ingiriendo y que nos van contaminando, aunque comamos bien, nos van contaminando la vida, ¿no? Y la salud. Entonces, bueno, dentro del intestino hay una especie de órgano, que es todavía más desconocido, que es el único que no es humano dentro del cuerpo, que es la microbiota intestinal, que puede llegar a pesar hasta 2 kilos. Normalmente es 1,5 kilos. Esa microbiota intestinal, que está formada por cerca de 100 billones de microorganismos, recientemente, a partir del 2007-2008, se ha empezado a estudiar científicamente, seriamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, y a analizar lo que se llama el microbioma, el estudio genético de todas esas especies. Tienen cada una vida libre, van a su bola, entre comillas, y todas están comunicadas entre sí y se comportan como un órgano. Y ese órgano o tiende hacia la putrefacción, hacia los microorganismos que nos enferman, hacia el mal olor, vamos a decir, o hacia la fermentación, hacia los microorganismos que nos sanan, nos equilibran, o hacia un lado o hacia otro. Y básicamente es lo que comemos lo que decide hacia dónde va, también lo que sentimos. También hay emociones que nos pudren y hay emociones que nos elevan, que nos conservan y nos mantienen la vida. Un bosque es un ser, un ecosistema en fermentación. Podría conservarse miles de millones de años sin morir
si no hubiera elementos externos que lo dañan. ¿Por qué? Porque está en fermentación. Es decir, está manteniéndose en un equilibrio y el olor de ese bosque nos da la sensación de vida, y la fermentación es vida. Una mujer embarazada está en fermentación, una semilla que está germinando está en fermentación. Cuando hacemos un humus de garbanzo, cocemos los garbanzos y hacemos un humus, los que lo sepáis hacer, eso dura 3 o 4 días. Si hacemos un humus de garbanzo germinado, puede durar semanas, simplemente porque hemos usado garbanzos que en vez de cocerlos, los hemos germinado. Bueno, son detalles de cómo podemos entender para qué sirve esa microbiota intestinal. Por un lado, es la base de nuestro sistema inmune. Para empezar, está en el intestino, el sistema inmune está disperso por todo el cuerpo, pero su base está en el intestino y toda esa microbiota juega un papel fundamental porque modula el sistema inmune. Si esa microbiota está desequilibrada, nuestro sistema inmune va a estar desequilibrado. ¿Qué sucede? Que hoy vivimos una cultura bacteriofóbica, bactericida, o sea, un desodorante, un limpiador de la casa, todo. Cuanto más bactericida sea, mejor. Los antibióticos, etcétera. Toda esa cultura en la que vivimos nos ha generado este tipo de salud que tenemos. Cada vez hay más enfermedades autoinmunes, que significa no tenemos ni puta idea de lo que es esta enfermedad y la llamamos autoinmune. No tenemos tratamiento para ella. Más de 200 enfermedades hay autoinmunes. Entonces vamos a darle algo al enfermo pues para que pueda, no sé, parece que se puede mejorar, pero son enfermedades que se cronifican y básicamente es porque el sistema inmune se ha vuelto loco. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema, bueno, no sé por qué, o si lo sé no lo puedo decir aquí, pero evidentemente tiene mucho que ver esa microbiota intestinal. También esa microbiota intestinal, ni más ni menos que procesa todos los alimentos que ingerimos. Si no fuera por ella, nosotros no asimilaríamos ningún nutriente. También elimina muchas de esas sustancias tóxicas de las que hablábamos antes. Esa microbiota intestinal beneficiosa, que es la natural, la que llevamos dentro, la que tenemos para conservar nuestra vida. Si está desequilibrada, si está enferma porque comemos alimentos que la perjudican, pues no vamos a poder eliminar esas sustancias tóxicas que a diario ingerimos. También esa microbiota intestinal controla los microbios patógenos. Cuando está bien, pues entran microbios patógenos dentro y se controlan, entre ellas se controla y se entienden. Ni más ni menos que en el intestino se fabrica más del 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor principal que nos da la alegría de vivir, que va al cerebro luego y que ya sabemos, si no tenemos serotonina, pues depresión, suicidio, no queremos vivir. Otras 30 neurotransmisores más, en gran medida, también se fabrican en el intestino y en gran medida controlados y fabricados o apoyados por esa microbiota intestinal. Y también esa microbiota intestinal va a influir en la forma en que nosotros sentimos, en el sentir de nuestra vida. Entonces, es importante tenerla en cuenta. Y finalmente, esa microbiota intestinal va a estar apoyando la higiene de nuestro intestino, que continuamente se están muriendo células y están naciendo otras, se está renovando. Si la microbiota intestinal está sana, esas células que se renuevan continuamente van a estar sanas y robustas. Si no está sana esa microbiota intestinal, nuestro intestino le va a costar estar sano y ahí vienen todas esas grandes enfermedades de la inflamación intestinal famosa que puede terminar en un cáncer de colon, que es el segundo o tercero más abundante de nuestra sociedad, sobre todo occidental. Bien, pues la nutrición simbiótica lo que contempla es una relación de apoyo mutuo, de simbiosis, es decir, ya que tenemos todos estos microbios dentro que están para darnos la vida, vamos a tratarlos bien. Para empezar, vamos a ser conscientes de que están ahí, vamos a ser conscientes de la pasa que nos hemos tomado, ¿no? Que estamos tomándonos, que tenemos dentro, y vamos a ver
¿cómo lo ayudamos a que nos ayude? Vamos a comer para ayudar a que esa microbiota mejore nuestra salud y nos la mantenga. Ese es el enfoque. ¿Qué son los alimentos simbióticos? Bueno, los alimentos simbióticos tradicionalmente se habla de que son aquellos que tienen un prebiótico, es decir, fibra que a lo mejor nosotros, fibra vegetal, no podemos, soluble o insoluble, pero que realmente nosotros no tiene un valor nutricional, pero a nuestros microbios, a nuestras bacterias, que son como vacas y cabras, que son vegetarianas, pues es lo que le gusta. Si no tomamos mucha fibra vegetal integrada en los alimentos, pues esa microbiota, sobre todo la del colon, va a estar muy débil y vamos a tener problemas. Entonces, si un alimento tiene prebióticos y además tiene probióticos, que son microbios propios de ese alimento, que son muy parecidos a los que llevamos dentro, que van a pasar la barrera gástrica del estómago y van a apoyar, a mejorar, a fortalecer esa microbiota intestinal positiva que tenemos, esos probióticos que ingerimos en nuestros alimentos. Todos los vegetales tienen probióticos. Estamos en una bodega, coges una uva madura y verás que en la piel tiene una especie de capa blanquecina, que no es suciedad. Esa capa blanquecina que tiene la uva en la piel son las levaduras, que luego van a fermentar, en este caso de manera alcohólica, hasta que ya toda la glucosa de la que se alimenta la levadura desaparece y entonces las levaduras se mueren, porque ya no tienen alimento. Eso es un tipo de fermentación que a nosotros no nos parece la más interesante dentro de nuestro cuerpo, aunque también la tenemos en pequeña medida. La más interesante a nivel nutricional es la fermentación ácido-láctica. Ácido-láctica, que es la fermentación de los alimentos. Cuando cogemos un alimento y lo fermentamos, potenciamos por miles, por millones, por miles de millones de veces esos microbios que lleva de por sí el alimento. Y entonces eso es lo que nos vamos a comer. De tal manera que vamos a tener un montón de vida dentro de ese alimento. Y finalmente, además de los prebióticos y los probióticos, el alimento produciendo esa fermentación, que es una reacción alquímica, misteriosa, alquímica en el sentido de que una col recién cogida de la huerta, cosa que nosotros, salvo que tengamos una huerta, nunca conoceremos lo que es una col recién cogida de la huerta, o una zanahoria, tiene menos nutrientes que esa misma zanahoria fermentada, comida 6 meses después. La fermentación genera, vamos a decir, de la nada, nutrientes, vitaminas, aminoácidos, enzimas que ese alimento no tenía antes y conserva de manera natural ese alimento, sin ningún tipo de conservantes. Es la manera más eficiente que tiene la naturaleza para conservar los alimentos. Por eso, los alimentos propiamente dichos más simbióticos son los alimentos fermentados, que aunque a nosotros nos suene un poco a chino, será el chucrú, no sé, por ahí, el miso. Bueno, ahora hablaremos brevemente de qué alimentos hay fermentados. Nuestra vida está llena de alimentos fermentados, degenerados, porque han pasado por un proceso industrial que los ha pervertido, que les ha destruido ese proceso antiguo que tradicionalmente era fermentado. Por ejemplo, el pan, el yogur, el queso, bueno, el vino, el café, el chocolate, la sidra. Hay muchísimos alimentos fermentados en nuestra vida cotidiana, pero hay otros muchos que son más interesantes o que deberíamos de incorporar si queremos mantener nuestra salud por nosotros mismos, a través de la alimentación, o mejorarla, ¿no? Aparte de que si uno está enfermo, evidentemente, y si está enfermo de cáncer, todavía más, pues tendrá que tener otro tipo de apoyo. Los posbióticos son muy interesantes y, como insisto, solo se generan a nivel nutricional en los alimentos fermentados. Bueno, las cualidades de los probióticos, que es lo que hoy en día se están poniendo de moda cada vez más, pues tendríamos, para empezar, que hablar de que están apoyando la regulación y el equilibrio de nuestro sistema digestivo, intestinal, también potencian y refuerzan el sistema inmune,
protegen y apoyan preventivamente procesos tumorales, que de eso vamos a hablar un momento al final. Favorecen también la producción de esos neurotransmisores de los que hablamos, que genera el intestino. Es decir, que estamos creando, ingiriendo alimentos simbióticos, o sea, toda la gama de alimentos vegetales, a ser posible ecológicos, porque si no, pues tenemos un problema ahí de toxicidades añadidas en todos los aditivos, etcétera, que pueden tener esos alimentos, lo más naturales posibles, y también los alimentos fermentados. Y también pues, mejoran la función antiparasitaria, en fin, son el equilibrio del problema que tenemos. Esa es la solución del problema intestinal, sería que todos tenemos problemas intestinales, es que incorporáramos en nuestra dieta habitual de por vida una nueva rutina, que es tomar alimentos fermentados, que además, como es una cosa que casi no existe en este país, deberíamos de aprender a hacerlos, que es muy fácil. Nosotros damos talleres por ahí, pero hoy con teniendo internet cualquiera puede aprender a hacer todo este tipo de alimentos fermentados que os vamos a mencionar brevemente ahora. Finalmente, pues sí, protegen la salud hepática y otras muchas cosas. Bueno, los alimentos fermentados tienen muchos beneficios, pero básicamente pues, nos van a ayudar a desintoxicar el intestino, a desinflamarlo poco a poco, de forma natural. Nos van a ayudar a regenerar esa microbiota intestinal que tenemos desequilibrada y también nos van a proporcionar una serie de nutrientes maravillosos que son difíciles de incorporar en una dieta convencional, enzimas, aminoácidos, vitaminas, de una manera muy viva y muy biodisponible, ¿no? Mucho más interesante tomarse una bebida fermentada de las que os vamos a hablar brevemente que a lo mejor tomarse un probiótico de cápsula o tomarse un chucrut que tomarse un probiótico que te receta el médico en la farmacia porque necesitas probióticos. Pues tómate un alimento fermentado y háztelo tú y entonces vas a empezar a tener una relación de responsabilidad sobre tu salud y te vas a sentir muy bien. Bueno, alimentos sólidos fermentados, pues el queso que no está pasteurizado, el yogur también que no está pasteurizado, lo podemos hacer, es muy fácil, cogéis un yogur con 1 litro de leche, la calentáis y en un día está hecho. O sea, con un yogur podéis hacer 1 litro de yogur. Los pickles, que son verduras fermentadas, los germinados, que son muy fáciles de hacer, el kimchi, que es una técnica coreana de fermentar vegetales, muy interesante, el chucrut, que es la técnica parecida, pero que viene de Europa, de los países del norte, el miso, que es una soja fermentada. La soja solo deberíamos de tomar fermentada, no la asimilamos, la leche de soja no se asimila. En Asia, que es donde viene la soja, toda la soja siempre está fermentada, nadie toma soja como aquí, la leche de soja, todas estas cosas, el tofu, que se saca de la soja, si no está fermentado no se digiere bien, la soja es muy compleja de digerir. Y el miso es un fermentado que podemos comprar en muchos sitios, en cualquier herbolario, y que yo os recomiendo que lo incorporáis en vuestra dieta porque es maravilloso para siempre, ¿no? Y el umeboshi, que es una ciruela fermentada, también todo esto viene de los países de Japón sobre todo. El tempeh, que es una forma de fermentar los legumbres, que se asimila mucho mejor. El yang, que es la variedad coreana del miso, que es japonés. En fin, hay infinidad de alimentos fermentados que son auténticos medicinas, que tienen auténticos superpoderes para nuestra salud y que son muy baratos y fáciles de hacer, la mayoría de ellos. Y luego, pues, alimentos líquidos fermentados, pues, aquí, pues, desde la cerveza, cuando es artesana, el cavas, que es una técnica para fermentar sobre todo la remolacha, el líquido, la sidra, bueno, la kombucha, que es una especie de té fermentado, los tíbicos, que es una forma de fermentar
el agua directamente, el lassi, el tepache, el tepache es una técnica para fermentar las cáscaras de las frutas. O sea, cogéis la cáscara de la piña y podéis hacer una bebida maravillosa, o la cáscara del plátano. Fíjate qué barato, con agua y azúcar. En 3 días tenéis el tepache. La chicha, que esa es más famosa por Sudamérica. En fin. Lo que quiero decir con esto, y ahora voy a pasar a una parte ya muy... No tengo reloj, no sé cuánto tiempo me queda, por favor. Uy. Pues lo que quiero decir con esto es que si en vuestra vida cotidiana tuvierais todos los días una cucharada sopera o 2 de cualquier alimento sólido fermentado en lo que coméis y un vasito o 2 de cualquier alimento líquido fermentado de beber, vuestra vida iba a cambiar. Y es muy barato. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente, porque hay muchísimas... A pesar de que esto es algo nuevo, de hecho hablábamos antes con un compañero, con José María, que me comentaba que recientemente en una reunión anual que ha tenido la Asociación Nacional del Cáncer en Barcelona, de más de 200 ponencias, solo ha habido una que ha relacionado el cáncer con los probióticos o con la relación cáncer-probiótico. Y bueno, esto demuestra, digamos, por un lado, el interés que puede haber en nuestro país a nivel de la medicina oficial y, por otro, el conocimiento que puede haber de estas investigaciones. Me voy a referir exclusivamente a investigaciones políticamente correctas, es decir, desarrolladas en institutos científicos, publicadas en revistas científicas de total absolvencia, etcétera. Todo investigaciones hechas a nivel clínico por la élite de nuestros sabios, médicos y científicos que están trabajando en la relación de los probióticos y el cáncer. Bueno, aquí tenemos a un señor que se llama Alberto Ramos Cormenzana, que es ya muy mayor, que es presidente de la Federación Iberoamericana de Farmacia, por un lado, y por el otro es catedrático emérito de microbiología, porque ya tiene casi 80 años, en la Universidad de Granada. O sea, un señor que no se puede decir que no sea, digamos, serio y documentado. Pues este señor dice esto, que algunas sustancias, dice muchas cosas, su especialidad son los probióticos, pero que hay muchas sustancias que están en los alimentos y que tienen el poder antioxidante y anticancerígeno de prevenir y mejorar la enfermedad. Es decir, la evidencia científica demuestra la total relación que existe entre el cáncer y la alimentación. Eso para empezar. Pero luego hay muchas investigaciones que hablan pues, de cómo los probióticos potencian el sistema inmune y previenen el cáncer. Los probióticos potencian el sistema inmune y previenen el cáncer. Bueno, no voy a extenderme, porque no me queda tiempo. Los probióticos disminuyen el riesgo de cáncer de mama. Estas son conclusiones de diferentes estudios clínicos que hay por ahí y que yo, pues, algunos me he leído y otros muchos sé que están. Los microbios intestinales reparan el intestino después de la quimioterapia. Es decir, si tenemos una fauna y flora intestinal equilibrada, va a ser mucho más fácil recuperarnos de un tratamiento quimioterápico o de radioterapia o de cirugía, porque esa fauna y flora intestinal va a colaborar, a apoyarnos para que lo antes posible estemos bien. Pero si no tenemos ese intestino equilibrado, pues nos va a sentar mucho peor. Luego hay estudios que hablan de la prevención del cáncer de mama tomando chucrut, que es una col fermentada. Muy curioso este estudio en el que 60 mujeres polacas emigran a Estados Unidos, se les sigue, como en Polonia el chucrut es como aquí la tortilla de patatas, pues vamos, mucho más, porque lo toman todos los días a todas horas, pues resulta, en Polonia hay muy pocos casos de cáncer. Estas mujeres van a Estados Unidos, dejan de tomar chucrut y cogen cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, analizando la microbiota
Es decir, los microbios que tiene el pecho de la mujer con cáncer de mama, se descubre que hay unas especies patógenas de microbios que anidan ahí con mucha más abundancia que en los pechos de las mujeres sanas. Los pechos de las mujeres sanas, la microbiota que anida es una microbiota acidoláctica, o sea, lactobacillus, básicamente, y otra serie en este caso, y otra serie de microbios que van a beneficiar y a potenciar y a defender que ese ecosistema, que es la mama de la mujer, esté sano. Pero si anidan, ¿por qué anidan esos microbios patógenos en la mujer que tiene cáncer de mama? Pues igual que los mosquitos anidan en un charco estancado y no anidan en un río que fluye. O sea, es el medio, no vamos a ir a cargarnos a los mosquitos, vamos a ayudar que el charco deje de estar estancado. O sea, si vamos a ayudar a que el medio fluya y se reequilibre, recupere su sentido natural, o sea, el medio, en este caso, la mama, que está asociada a todo el cuerpo, entonces esos microorganismos se van a ir y probablemente el cáncer también. Bueno, kéfir y cáncer, hay infinidad de estudios que demuestran cómo, igualmente, para el cáncer de mama y para todo tipo de cánceres, incluso para la leucemia, hay estudios específicos que han visto cómo mejora muchísimo. Bueno, porque lo han hecho con kéfir, pero si lo hacen con kombucha o con miso, con cualquier alimento fermentado, pasaría lo mismo o todavía más, porque el kéfir de leche no es precisamente de los más interesantes. Lo han hecho con kéfir de leche y hay un montón de estudios que demuestran su eficacia terapéutica. Conclusión, lo dicen todos estos científicos, los probióticos reducen y previenen el cáncer. Así que, ya sabéis, hay que empezar a tomar probióticos. Los podéis tomar de farmacia, los podéis tomar en cápsulas, todos ahí clónicos y liofilizados en una capsulita, o los podéis hacer vosotros mismos con una serie de alimentos que son muy fáciles de preparar. Bueno, ya termino con esta frase de una doctora Campbell, que es pionera en el mundo a la hora de tratar el autismo, que es otra de las pandemias que tenemos en nuestra sociedad, enfermedades mentales y enfermedades inmunes, con una dieta. Esta señora ahora ya solo se dedica, antes tenía una clínica, solo se dedica a formar a médicos y a terapeutas en su sistema para, en vez de tomar medicamentos, hacer una dieta que te equilibra, te mejora y te puede hasta sanar todo este tipo de enfermedades. Y ella dice, las raíces de la salud humana se encuentran en el intestino. El ser humano es como un árbol y las raíces son la microbiota intestinal. Si un árbol tiene las raíces débiles o enfermas, no puede estar sano. En cambio, un árbol con buenas raíces siempre será un árbol sano. Bueno, pues esto es un poco el enfoque que os quería dar para que, si queréis investigar, hay mucha información. Nosotros, casualmente, además de hacer talleres y todo esto, pues tenemos un pequeño laboratorio muy cerca de aquí, en Quintanar de la Orden, donde fabricamos alimentos y complementos simbióticos concentrados de nuevo diseño, que se llama Microviver, y estamos un poco comprometidos con divulgar esta información porque nos parece que es muy útil para mejorar la calidad humana de las personas sanas y enfermas. Así que, pues espero que os sirva de algo. Gracias.